Tres curiosidades ocultas de la película Mundo Jurásico o Jurassic World del 2015 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que al director Colin Trevorrow se le ocurrió la idea de presentar al Mosasaurus? Así que le propuso la idea a Steven Spielberg que el Mosasaurus se alimentara de un tiburón frente a las gradas de los visitantes del parque. Y obviamente a Steven Spielberg le encantó la idea de que el Mosasaurus se comiera al tiburón. Pero en este caso sugirió que cuando el animal agarrara al tiburón, toda la sección de las gradas se sumergiera bajo el agua, utilizando un sistema hidráulico para que en este caso el público pudiera ver al Mosasaurus alimentándose bajo el agua. Y gracias a esta idea se tuvo que empapar a 200 extras en la sección de las gradas cuando el Mosasaurus se alimentaba, y este fue precisamente el momento favorito del director Colin Trevorrow. Así que francamente lo siento por los extras. Número 2. ¿Sabes que hay una teoría bastante renerda donde se dice en este caso que Owen Grady, es decir Chris Pratt, viene siendo la versión adulta del niño con el que el Dr. Grant intimidó con una garra de un raptor cuando se encontraba en su sitio de excavación? Y gracias a esto la comprensión de Owen sobre el comportamiento de caza en manada de los raptores, exactamente como se lo dijo el Dr. Grant al niño precisamente en esa escena en Parque Jurásico de 1993. Y esto se sostiene cuando Owen en la película también dice que para trabajar con raptores tienes que mostrarle respeto. Exactamente también como lo mencionó el Dr. Grant en la película original. Y hablando de Chris Pratt, ¿sabías que en un DVD de Parques y Recreaciones de la segunda temporada del 2009, Chris Pratt hace un video detrás de cámaras precisamente donde lee un texto falso de Steven Spielberg, que es precisamente sobre su participación en la película de Parque Jurásico número 4. Pero lo curioso aquí es que esta película viene siendo la película número 4 de Parque Jurásico. ¿Y sabías que la motocicleta que vemos en esta película le fue regalada a Chris Pratt una vez que terminó el rodaje? Ahora sí que los de la producción se vieron bastante buena onda. Y número 1, ¿sabías que los Velociraptors en esta película no fueron retratados completamente en CGI? A diferencia de las películas anteriores, dado que en este caso se realizaron a través de 3 compañías de efectos, en este caso la veterana, es decir, Industrial Light and Magic, los cuales obviamente hicieron los modelos CGI, así como también tenemos a la compañía Image Engine Inbride, quien creó los hologramas de Velociraptors en esta película, y la compañía Legacy FX creó las cabezas de Raptor que usaban los artistas de captura de movimiento, así como también crearon cabezas pintadas con el tamaño real completo para ser usadas como referencia en el set. ¿Y sabías que el Indominus Rex tan solo tiene 7 minutos de tiempo en pantalla? Pero en este caso el Tiranosaurio Rex tan solo tiene 2 minutos y medio en pantalla. Pero lo curioso aquí es que tanto el T-Rex como los Raptors fueron los principales enemigos en la película de Parque Jurásico de 1993. Pero realmente lo cool de esta película es que aquí fueron realmente los héroes. Pero a pesar de esto, el recuento de cadáveres de esta película fue precisamente de 25. Así que como diría el maestro, esto es cine. ¿Y a ti qué te pareció esta película de Mundo Jurásico del 2015? Tenelo en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal directamente, puedes hacerte miembro, o en este caso también puedes darle like, suscríbete y comparte con tus amigos este video. También eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo. Y claro, también te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película Tortugas Ninja Caos Mutante del 2023, que francamente también está bastante buena. Así que nos vemos en el siguiente video. Únete a la comunidad. Bye.